tardes, bienvenidos todos al último día de la International Week y a la penúltima actividad que tenemos preparadas para ustedes. El día de hoy me encuentro acompañada por el maestro Jorge Suárez, quien nos hablará un poco de las certificaciones británicas del inglés. Antes de darle la palabra al maestro, me gustaría leer un poco de su semblanza. Es maestro en Lingüística Aplicada por parte del UNAM y licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la UAM. Además, obtuvo el diploma for Overseas Teachers of English de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el que recibió 3 menciones honoríficas. Ha sido coordinador de evaluación, profesor de cursos regulares y avanzados de inglés, formador de profesores y diseñador de materiales didácticos y exámenes de certificación del dominio del inglés en Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ENAL, de la UNAM. Actualmente, con otros académicos del Departamento de Lingüística Aplicada del ENAD, se encuentra diseñando un curso para profesores de lenguas, cuyo propósito es fomentar prácticas y habilidades docentes efectivas para la asesoría de cursos en línea. Por favor, adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Me da mucho gusto tener a todo este tipo de académicos, alumnos, quizá familiares también que están interesados en esta semana de International Week 2022. Bueno, muy bien. Pues yo preparé una presentación, se las voy a mostrar. Me dicen por favor si la ven. Denme un segundito para compartirla. Y no sé si la están viendo correctamente. Voy a ver mi chat. Ok, me imagino que sí. Sí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces fíjense, vamos a hablar precisamente hoy de las certificaciones británicas del inglés para estudiar en el extranjero, que curiosamente vamos a ver que en realidad es una. Eso es muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué se trata esta plática? Les digo los objetivos. Entonces, vamos a ver en esta plática, vamos a platicar un poquito del marco común de referencia para las lenguas. Vamos también a hablar de los exámenes por nivel de la Universidad de Cambridge. Vamos a hablar del examen multinivel o IELTS, conocido como IELTS, pero en realidad significa English Language Testing System. Y vamos a dar un tiempecito al final para preguntas y respuestas, así que váyanlas anotando, por favor. Bueno, empezamos con el marco común europeo para las lenguas. Aquí les puse dos imágenes del documento en inglés y la traducción en español. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo se ve el documento en español, que la traducción la hizo el Instituto Cervantes. ¿Por qué quiero hablar del marco común europeo? Porque de aquí surgió una revolución en el aprendizaje, en la enseñanza de lenguas. Tuve oportunidad yo de estar en Cambridge con el autor de unos libros muy antiguitos que yo conocí cuando era alumno, se llamaban Vantage y Threshold, fueron los que yo tuve, con los que yo tuve contacto, estaban en la biblioteca de ahí de la ENALT. Y yo decía, bueno, ¿quién hizo estas cosas, no? Se veían muy interesantes, venía todo el vocabulario que debían aprender los alumnos, las cosas que teníamos que tomar en cuenta los maestros. Entonces fue la primera aproximación que tuvieron algunas personas en Europa y en Inglaterra, en la Gran Bretaña, para poder poner todo ese desorden de niveles y de cosas que se debían aprender y certificar en un, como decimos en inglés, coherent bit, o en una cuestión coherente, ¿no? Que pudiéramos asir. Porque uno de los problemas fundamentales de la comunicación con lenguas extranjeras o ahora segundas lenguas es que no sabemos exactamente de qué estamos hablando todos al mismo tiempo. Yo hice una investigación durante la maestría y preguntaba a los maestros de inglés muy experimentados qué es la competencia comunicativa y todos me daban una respuesta distinta. Entonces ahí me di cuenta en ese pequeño trabajito que hice para la maestría que pues es muy difícil saber de qué estamos hablando si no tenemos por lo menos un documento escrito, y eso es lo que hicieron en la Comunidad Europea. Este documento empezó realmente cuando se empezó a gestar la Comunidad Europea, porque muchas personas querían, no sé, los italianos querían trabajar en Inglaterra, los ingleses querían trabajar en Italia y necesitaban un marco, especialmente los que iban a trabajar en países de habla inglesa como la Gran Bretaña. Después ya se han hecho marcos, traducciones del marco para otras lenguas. Bueno, entonces,
¿Por qué el marco es importante? Porque entonces les decía, tenemos básicamente algo común, ¿no? Y además es marco de referencia. Y esto quiero enfatizarlo porque la persona que yo conocí en la Universidad de Cambridge, que fue el que hizo estos libros de los que les platiqué, precisamente decía, por favor recuerden que esto es un marco de referencia. Sin embargo, como no había ningún texto de esta naturaleza, pues obviamente mucha gente lo tomó, ¿no? Fue como la Biblia, y de hecho ahora es un poco eso, ¿no? Digo, con todo respeto a la Biblia, es un documento que ha tenido un peso fundamental en todo el mundo, ¿no? Para saber cuál es el nivel que se supone que alguien tiene en el dominio de una lengua. Y aquí yo les puse, este es un ejemplo del marco, cómo están divididos por C2, C1, B2, B1 y tenemos obviamente A2 y A1. La mayoría de la gente conoce esto. Antes de que existiera el marco, nosotros conocíamos el marco como simplemente es principiantes, intermedios, avanzado. Y luego empezamos con el problema, bueno, pero ¿qué tan avanzado? Bueno, pero ¿qué tan principiante? ¿No? Porque están los, como dicen los franceses, los falsos debutantes, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo lo podíamos organizar? Aquí quisiera que nos enfocáramos en el B2. ¿Por qué el B2? Porque el B2 es el nivel que la mayoría de las universidades en el mundo piden para que los alumnos puedan hacer estudios de licenciatura o posgrado. Sin ese nivel mínimo, pues es muy difícil que un alumno comprenda al profesor, pueda entregar trabajos, es decir, que no podría llevar a cabo las tareas universitarias. Y también es uno de los niveles que piden muchos, digamos, gobiernos de habla inglesa para que la gente pueda obtener su naturalización, su visa ya permanente. Bueno, entonces, lo voy a leer solamente porque sí quiero como que nos enfoquemos en este nivel. Dice, un alumno o alumna que ha alcanzado un nivel B2 puede comprender las ideas principales de un texto complejo sobre temas tanto concretos como abstractos, incluso las discusiones técnicas, siempre que estén dentro de su campo de especialización. Entonces, esto quiere decir que un alumno que va a estudiar en una universidad en el extranjero que le piden un nivel B2, pues puede hablar sobre su carrera, sobre alguna de las materias que ha tomado, o puede tomar una materia que le compete. Vamos con el siguiente, relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y espontaneidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Y aquí es muy importante porque no nada más es de aquí para allá, sino de allá para acá, que yo pueda entenderles, que yo pueda saber qué es lo que esperan de mí, ¿no? Muchas veces cuando estamos en un país de habla de distinta naturaleza a la nuestra, no entendemos ciertas cosas, ¿no es cierto? Y no entendemos, no nada más a nivel de lenguaje, sino a nivel del comportamiento. Entonces, esto también es interesante en el marco. El marco habla no nada más de una competencia comunicativa, sino de competencias generales, de estrategias, de tareas que hay que llevar a cabo en la vida universitaria. Entonces, no es lo mismo escribir una cartita a escribir la carta, saber a quién se la tienes que mandar, en qué momento hay que mandarla, saber, por ejemplo, esta cuestión de los deadlines, que es muy importante, por ejemplo, para los ingleses. Si el deadline dice tal hora, es tal hora y no te puedes pasar. En México a veces hacemos excepciones, ¿no es cierto? Es diferente toda la cuestión del tiempo. Entonces, el tiempo también está de alguna manera pensado en el marco, es decir, que va más allá de la mera competencia lingüística. ¿Ok? Bueno, ahora, la última, producir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando las ventajas y las desventajas de distintas opciones. Entonces, obviamente, muchos alumnos tienen que escribir una tarea, ¿no? Un trabajo. Y obviamente debe estar bien fundamentada. Afortunadamente, muchos de los alumnos que yo les doy clases en la UNAM de nivel avanzado, en general tienen una buena fundamentación, pero muchos no conocen, por ejemplo, qué es un ensayo o qué es un resumen. El resumen cuesta muchísimo trabajo a los alumnos.
Y también incluye, por ejemplo, dar una presentación como lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Darla en orden, darla con cohesión, no perder el hilo de la conversación, ¿no? Que todo esto está en mi mente en este momento. Como verán, no es tan sencillo un nivel B2, pero tampoco es un nivel de tipo maestría avanzado. Y regreso al anterior. El C1, fíjense lo que dice, es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Fíjense, todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentados de manera coherente y resumida. Y puede expresarse espontáneamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Que C2 realmente es un, digamos, nativo hablante o una persona que habla como un nativo hablante, pero además culto. Es decir, que ha tomado cursos, maestrías, doctorados, y que puede describir, por ejemplo, imagínense una fotografía como la Mona Lisa, ahora que estuvo muy famosa, le aventaron un pastel o algo así, vi en las noticias, pero con detalle, ¿sí? Entonces, aquí no es saberse, cómo decir mora, sino mora azul, frambuesa, grosella, todas las diferentes moras. Entonces, eso no cualquiera lo puede hacer. Por lo tanto, C2 realmente es un nivel bastante avanzado. Sin embargo, se ha desdibujado y muchas personas creen tener el nivel C2, que no lo tienen. ¿Ok? Entonces, esto era muy importante para mí aclararlo. Ahora, antes de que sigamos, lo que quiero concluir entonces con lo del marco común es que un nivel B2 es un nivel que le llaman de competencia, es decir, que puedes operar en la universidad. Pero no nada más es a nivel lingüístico, sino es a nivel de todo lo que tienes que hacer. Eso implica conocer cómo es una universidad en la Gran Bretaña, cómo es la universidad en Japón a la que vas a ir, dónde están las instalaciones, a qué horas te tienes que presentar, una serie de cosas. Obviamente un examen de certificación no puede, digamos, evaluar todos esos aspectos, pero por eso la competencia cultural es también tan importante, porque necesitamos saber a dónde vamos a estar instalados, qué vamos a tener que hacer. Yo recuerdo como una pequeña anécdota, gracias a Dios tenemos suficiente tiempo, que los estadounidenses, cuando yo estaba en Estados Unidos tomando una beca, unos estudios allá, de pronto me decían, I've got to go, y se iban, y me dejaban a la mitad de la plática. Y yo, ¿por qué son tan groseros? Y yo me molestaba porque justo estábamos a la mitad de una plática importante, a veces personal, y si decían I've gotta go, era I've gotta go, y se retiraban. Entonces, este tipo de cosas hay que también aprenderlas, ¿ok? No nada más es cuestión de lengua, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque el marco nos está diciendo que lo que toma en cuenta no nada más es una cuestión de la gramática, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los problemas de la mayoría de los maestros de inglés en México, en muchos países, se centran en la enseñanza de la gramática y se les olvida que también hay que enseñarle a los alumnos o familiarizarlos con cuestiones culturales, de comportamiento, de estrategia, ¿no? Tengo aquí también, por ejemplo, de tareas. Yo recuerdo como otra anécdota con mis sobrinas en California, en San José, yo ya maestro experimentado, vamos a un McDonald's y venden papas de estas que le ponen crema agria y yo no sabía cómo decirle a la señorita cómo no le pusiera tanta crema agria por alguna razón, no recuerdo exactamente en este momento, pero mi sobrina me dijo, mejor yo lo pido, tío. Cosa que me dio mucha gracia y mucho coraje porque no era capaz yo de hacer eso, porque obviamente no había estado nunca en un McDonald's de esa naturaleza en donde había esas opciones. Yo me imaginaba un McDonald's mexicano. Entonces, ahora tenemos la computadora y eso es maravilloso, ¿no? Porque podemos llegar a miles de lugares y podemos hacer muchísimas tareas, ¿no? Entonces, piensen en una tarea académica, como pide aquí en nivel, tendrás que participar en una clase y participar coherentemente, en fin, ¿no?
no me puedo detener mucho ahí. Bueno, ahora, una vez dicho esto, una cosa muy importante antes de que olvide, mucha gente habla del marco común europeo, voy a dejar de compartir un momentito, pero nunca lo ha leído. Eso lo descubrí cuando empecé a ser coordinador de evaluación en la ENALT. Les pedí a algunos de mis colegas, también algunos experimentados, no los voy a echar de cabeza, perdón colegas, pero no lo habían leído o habían leído a lo mejor una hoja o dos o estos descriptores, pero el texto completo no lo habían leído. Entonces, denme un segundito y les voy a enseñar en dónde está este texto. Voy a tener que salir de mi presentación un momentito. Esto lo pueden encontrar en internet. Ustedes solamente ponen marco común y aparecerá obviamente, pero sí los invito, sobre todo a los investigadores y a los que están tratando de conocer el marco común y trabajando con el marco, leerlo completo, porque 2002 no ha cambiado según yo lo sé, y está la traducción del Instituto Cervantes. Entonces, la mayoría de los profesores o incluso algunos alumnos se van, perdón que lo muevo tan rápido, a esta parte, ¿sí? A la parte en donde empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí, estos descriptorcitos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Leemos estas partes, estas cajitas, pero no leemos toda la complejidad que tiene el marco y por lo tanto no lo logramos entender. Esto me di cuenta porque en la SEP, por ejemplo, hablan de el enfoque de acción social. Y el enfoque de acción social lo tienes que comprender una vez que lees el marco y te das cuenta de que no nada más es contestar una pregunta, sino llevar a cabo toda una tarea académica. Por lo tanto, ahora es importante no nada más enseñar cómo contestar where do you live, sino por qué, cuándo vas a contestar esa pregunta, qué estás haciendo, en dónde estás insertado, qué están haciendo los demás. Por ejemplo, muy interesante, siempre pensamos entrevista 1 a 1. Pocas veces pensamos entrevista 1 a 4 o 4 a 1. ¿No? Eso es muy interesante, que eso puede suceder en la universidad, cuando te hacen una entrevista, no sé, tus asesores de tesis, por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces sigo con mi presentación. Recuerden ir anotando sus preguntas. Voy ahora entonces a compartirles algunos de los exámenes que los británicos utilizan para permitirle a las personas, a los alumnos, hacer estudios de licenciatura y posgrado. ¿Ok? Aquí está la lista. No los voy a leer porque no es necesario, pero, por ejemplo, Pearson es uno de los que tienen exámenes más avanzados, o Trinity College London, ¿no? Y obviamente los exámenes IELTS, ¿ok? Pero en realidad eso es lo que fue muy interesante para mí. Me di a la tarea de entrevistar a las directoras del Consejo Británico que han estado a cargo de exámenes en los últimos 10 años y me dicen es que el IELTS es el examen que la mayoría de las escuelas pide y obviamente el TOEFL, ¿ok? Que también le llamamos a veces too awful porque es bastante difícil para algunos alumnos. Bueno, muy bien. Entonces, estos son algunos, no me voy a detener aquí porque quiero pasar acá. Fíjense, esta tablita es muy interesante, ¿no? La primera vez que yo la vi me pareció excelente porque te das cuenta de qué necesitas. Fíjense cómo el examen IELTS está aquí a la derecha. Voy a utilizar el puntero para que lo puedan ver mejor. Un momentito. Aquí está, aquí. Entonces, no quiere agarrar. Creo que no me permite agarrar el puntero, no sé por qué. Bueno, espero que vean mi mouse. Aquí está el IELTS a la derecha en rojo. Y entonces vemos que a la mayoría de los alumnos, porque estuve viendo algunas de las ponencias de otros compañeros, decían que les piden nivel 6.5 de IELTS y 80 del TOEFL. Si se fijan, el 6.5 va al nivel B2, a la escala B2, que en la escala de Cambridge son 180 puntos. Pero ahí tienes B2 First for Schools, el B2 First, el B2 Business Vantage y Linguaskill, ¿ok?
Entonces, en realidad, esto es lo que necesitamos. Si se fijan, es un poquito más allá de lo que nosotros conocíamos como intermedio. En realidad ya estamos rozando el avanzado y ese es el nivel que necesitamos tener para entrar a una licenciatura o hacer una estancia internacional o cualquier otro tipo de cuestión académica que queramos hacer en un país de habla inglesa o incluso en una universidad en España, porque necesitamos conocer bien el inglés para hacer investigación. Bueno, ahora, en un segundo. Estos son todos los exámenes que le llaman por nivel de la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge es la que ha desarrollado la mayoría de los exámenes y obviamente editoriales privadas como Pearson, pero la mayoría de la gente en México conoce estos exámenes. Aquí, si se fijan, tenemos el Proficiency, que casi nadie lo tiene, el C2, el C1 Advanced, que casi tampoco nadie lo tiene, y la mayoría de la gente hace el First, el PET, así conocido, o Preliminary, y el KET, o el Key English Test. Muy pocos también hacen los de negocios, por ejemplo, el B1 Business Preliminary, pero eso sería muy bueno para los alumnos que están estudiando, no sé, comercio internacional o ese tipo de cosas. Y si se fijan hasta abajo está el IELTS. Todos estos exámenes los hace la Universidad de Cambridge y algunos de sus compañeros, digamos. Ahora aquí les puse un ejemplo muy sencillito de el proceso largo que implica llegar a tener el nivel B2. Estoy checando mi tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que empezar desde lo más sencillito, fíjense. Aquí están los exámenes para niños que hace la Universidad de Cambridge, que son los Starters, Movers and Flyers. Y empiezan con cositas tan sencillas como esta, ¿no? There are 2 armchairs in the living room. Y el alumno tiene que poner simplemente yes or no. Y obviamente aquí hay 2 sillones. Hasta el gatito allá abajo. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tienen que poner una palabra. The dog is playing in some water. Aquí van a escuchar una grabación y tienen que escuchar qué es lo que están escuchando. Y aquí es el examen oral. Nos tienen que decir qué diferencias ven. Pero esto lo puse como ejemplo porque es muy clásico de que todos los exámenes de Cambridge tienen este tipo de tareas. ¿Qué tareas son, básicamente? Bueno, las repito. Vamos a leer, comprender algo. Vamos a escribir algo, vocabulario, por ejemplo. En este caso no es un texto. Vamos a escuchar y comprender algo y luego vamos a hablar sobre algo. Entonces, en realidad eso es muy interesante. Aunque ha cambiado tanto la enseñanza de las lenguas, seguimos con las 4 habilidades lingüísticas clásicas, que son speaking, listening, reading and writing. ¿No es cierto? Eso es interesantísimo. Bueno, ahora, según el marco, el nivel B2 se convirtió entonces en el B2 First. ¿Y qué nos piden? Bueno, en la escala de calificaciones de Cambridge es de 160 a 179, como lo vimos. Puede estar en computadora o impreso en papel. Tiene 4 secciones, que obviamente son las habilidades que les acabo de mencionar, y dura aproximadamente 3.5 horas. Entonces, si se fijan en los exámenes muy sencillitos para niños, se van a ver reflejados también ya en los universitarios. Tenemos prácticamente las 4 mismas habilidades. Bueno, ahora, les vuelvo a poner esta tablita. ¿Por qué? Porque solamente quería mencionar que en donde empiezan muchas personas a fallar es en que no conocen los exámenes. Es decir, no conocen el formato de los exámenes. Y al no conocer el formato de los exámenes, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que hice un TOEFL, te ponen la grabación y empieza tan de súbito que tú no estás preparado para estar súper concentrado al inicio y entonces pierdes la primera, segunda y tercera pregunta. Estás tan nervioso que no puedes ni entender porque estás muy nervioso. Entonces, la práctica de los exámenes es esencial. Yo tengo una sobrina que habla excelentísimo inglés, por decirlo de alguna manera, pero no pasó el examen first,
porque no conocía el examen. En una de las pláticas que vi de una de las chicas que se fue a King's College, creo que es una de las universidades que tiene relación con la UNAM, ella misma decía, yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer un examen IELTS todos los días. Y obviamente por eso consiguió estar en King's College, porque necesitaba familiarizarse con el examen. Entonces, la Universidad de Cambridge lo que hizo es, algunos alumnos, por ejemplo, no tienen en secundaria, en algunas prepas en México privadas, les piden el FIRST, pero no tienen la madurez para hacer un FIRST normal. Y por lo tanto se inventó lo que se llama el B2 First for Schools, ¿ok? Entonces, sí son útiles esos exámenes, ¿por qué? Porque te van a ir dando el nivel que vas obteniendo conforme vas avanzando en la escuela. Pero en realidad el que vamos a terminar haciendo es el IELTS, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces como verán tenemos aquí starters, movers, flyers, y luego ya tenemos el nivel A1, nivel A2, y estos exámenes son hasta arriba, se puede ver, el A2 Key, el B1 Preliminary, el B2 First, y obviamente C1 y C2 Advanced y Proficiency no lo vamos a necesitar, especialmente no para la mayoría de los alumnos. No estoy diciendo que algunas escuelas no lo vayan a pedir. Por ejemplo, pudiera ser medicina o leyes. Bueno, esta otra tablita nos dice una comparación de los, siempre me preguntan, maestro, ¿y cuánto nos piden? ¿Cuánto necesitamos sacar? Como verán, si nos vamos a IELTS, acá a la derecha, la última columna, tenemos 6.5 a 7. Eso es como un nivel C1, pero en realidad el 6.5 es pasando el nivel B2. Eso implica que tienes que también, si quieres hacer uno normal, que sería un CAE o un examen uninivel, digámoslo así, o por nivel. En el TOEFL son 79.95 puntos. Entonces, se fijan, es correcto. Nos piden 80 puntos en el TOEFL para poder estar en una universidad en Gran Bretaña, Japón, España, Alemania, etcétera. Porque es el nivel que necesitamos para operar, digamos, para vivir cómodamente en la universidad y no frustrarnos, porque hay muchos alumnos que, debido a la falta del idioma y de las competencias en general, se deprimen. Y entonces no se vuelve una experiencia agradable, sino es una experiencia de sufrir, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, ¿qué es el IELTS? El IELTS significa International English Language Testing System, ¿ok? Está diseñado para evaluar el inglés de aquellas personas que quieren estudiar o trabajar. Se utiliza también para inmigración. 4 habilidades, ¿no es cierto? Y esto lo vuelvo a destacar. A pesar de todo lo que dice el marco y la cuestión pragmática y sociolingüística y las tareas y el enfoque de acción social, etcétera, de todos modos, tenemos que hacer una fotografía del alumno. Y la fotografía, la manera de asirla, de alguna manera, es viendo sus habilidades lingüísticas clásicas. Ahora, dice aquí prueba de dominio comunicativo, y básicamente es una entrevista. Y fíjense, esto es muy interesante. Más de 3 millones de personas hacen el IELTS. Déjenme checar mi tiempo. ¿Por qué tanta gente hace el IELTS? No es que sea un examen maravilloso. Lo que pasa es que el IELTS sí es un examen muy seguro. Es decir, que para hacer trampa en el IELTS te va a costar mucho trabajo. Me contaba una de las directoras, como otra anécdota de la plática, que tenían a 2 personas en el mismo día en distintos lugares. Y entonces de pronto se dieron cuenta que eran gemelos, ¿ok? Y uno estaba, creo que, según me cuenta la directora, no creen que estoy inventando, en China, y el otro estaba en México. Hay gente que para poder entrar a la universidad incluso viajan a otros países para poder pasar el examen y hacen cosas increíbles.
El del TOEFL también tengo anécdotas, me han contado que de pronto había un camión, estábamos hablando de años 80, en donde estaban tratando de hacer grabaciones de las grabaciones que les ponían a los alumnos por medio, no por medios digitales, en esa época no había eso, pero ponían micrófonos secretos y una bola de cosas que uno parece película de James Bond. Pero a lo que voy es, este examen la mayoría de las universidades lo aceptan. ¿Por qué? Porque es muy seguro. Es decir, es muy confiable. Si tú tienes un IELTS con 6.5, realmente tienes ese nivel. Y no hay de que alguien te ayudó. Por ejemplo, hay gente que trata de sobornar a los maestros en las entrevistas. Hay gente que llega con fajos de dinero a las entrevistas. Le dice, maestro, mi hija tiene que pasar. Aquí le dejo un regalito. Imagínense, ¿no? El miedo además, porque nunca sabe uno qué persona es la que le dejó el dinerito y obviamente no lo podemos aceptar porque hay grabaciones. Bueno, ¿en dónde se acepta el IELTS? Reino Unido, Europa, Asia, Canadá, Australia y Estados Unidos. Cobran se acepta en todo el mundo. No quiere decir que tienes que tomar el IELTS si tú quieres hacer el TOEFL u otro examen que acepte la universidad. Pero casi seguro que el IELTS te lo van a aceptar, porque ahora también ya lo aceptan muchas instituciones de los Estados Unidos. Bueno, ahora, el IELTS tiene dos versiones, la versión académica y la versión general. La versión académica, obviamente, para entrar a universidades o instituciones educativas, o porque quiero saber qué nivel tengo, ¿no? A nivel profesional. O te lo pide una compañía también, eso puede ser. Y la versión general, que es, esta sí es como parte del proceso de inmigración y para propósitos generales. Es decir, aquí también si quieres decir, a ver qué nivel tengo de inglés, ¿no? Bueno, ahora, les decía, 4 habilidades. ¿No es increíble? Listening, reading, writing, and speaking. ¿Y qué formato tiene? Bueno, vas a tener primero, siempre es en ese orden, por cierto. Listening, son 30 minutos, 4 secciones y 40 reactivos. El academic sería academic reading, o sea, es una lectura de corte universitario. Te van a poner un texto que sea un texto similar a los que tú lees en tu escuela, pero obviamente de un corte más general. No creo que les vayan a poner una lectura, digo, estoy seguro que no les van a poner una lectura de cuestiones de ecuaciones matemáticas, ¿ok? Y luego un academic writing. Y aquí sí siempre tenemos que hacer un ensayo y una descripción de una gráfica. Yo participé en el Consejo Británico porque también trabajo en el Consejo Británico revisando los textos de los chicos que querían hacer una especie de preverificación, como cuando teníamos la preverificación, para ver si podían pasar el examen. Y esta parte de escribir una gráfica es en donde la mayoría reprueba. Por eso les recuerdo que cuando tomemos un examen de certificación internacional, tenemos que conocer el examen para poder tener mayor éxito. Bueno, y luego tenemos una entrevista que dura entre 11 y 14 minutos. ¿Ok? Entonces, este sería el formato para la parte académica. Obviamente, el General Training tiene las mismas secciones, pero es de cuestiones generales. Puede poner un texto sobre política general, un artículos de divulgación, cosas así. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo me puedo registrar al IELTS? Bueno, me puedo registrar en el Consejo Británico, obviamente. También se pueden registrar en International House, ¿ok? Y lo que sé es que ahorita está costando aproximadamente 4,400 pesos. No es un examen barato. Entonces, también hay que ir considerando todos los gastos que tienes que tener cuando vas a internalización, ¿no es cierto? La UNAM ayuda mucho, pero uno tiene que también que poner de su parte. Ve a la chica de la plática que hasta un boleto de lotería había comprado para ver si se sacaba la lotería. Obviamente dice que sacó nada más 10 pesos, ¿vale? Ahora, antes de que termine, voy a dejar de compartir mi página y me dijeron que podía poner un videíto para que se den cuenta. Déjenme compartir la pantalla. ¿Cómo sería un nivel B2 a nivel de la entrevista? Voy a poner nada más unos minutos porque no tenemos mucho tiempo. Pero para que se den cuenta, ¿ok? ¿Cómo es este examen? Este es un examen de First Certificate. No es exactamente el examen IELTS, pero son muy similares.
de alguna manera son similares porque hay una interacción con un interlocutor. La diferencia es que aquí, en el first, tú tienes, déjenme ver qué pasó aquí porque necesito primero encontrar, denme un segundito, ¿sí? Por favor, para compartirlo. Ok, aquí está. Les decía, la diferencia es que en el first tienes 2 candidatos y un entrevistador, y en el IELTS es 1 a 1. Solamente tienes un interlocutor y un candidato. ¿Ok? Bueno, entonces se los voy a poner un segundo. Déjenme verificar que está el sonido y solo para que se den cuenta a lo que se enfrentan los alumnos en la entrevista. Voy a poner el principio para que lo vean. Good morning. Good morning. My name is Ros Smith and this is my colleague Angela McCarthy. And your names are? My name is Reno. Reno? And my name's Gabriela. Gabriella. Thank you. Can I have your mark sheets, please? Yes. Thank you. First of all, we'd like to know something about you. Where are you from, Reno? I'm from Switzerland. I live in a small village in the mountains. It's called Sedrun. Only 1,400 inhabitants, and that's very nice to live there. And you? I'm from Brazil, and I live in a big town. Yeah, and it's very hot, and it's very good. And what do you like about living there? As I said, because it's very hot, the weather is very different from here, and I think that all my friends are there, and I like to live there because of this. Okay, and what about you, Rena? Yeah, as I said, I live in the mountains. In the winter we have a lot of snow there, and we can go skiing every day. And I also like to go skiing in my free time. That's very nice, yeah. And do you find it easy to study where you live? I don't study where I live in Sedrun. I live in Kur. That's a city, and it's near the mountains, but it's also near to the sea. So we can do both things in summer and winter. A lot of free activities. I know a lot of people there, so that's very, very good to do some things after the school. Yeah. Yeah, thank you. Is there something new you'd really like to learn about, Gabriella? I'd like to learn about guitar. I like to learn playing guitar because I didn't have much time in Brazil because I was in the last year of my school and I had to study a lot. And Ok. Bueno, dejo de compartir porque no tenemos mucho tiempo, ya me queda muy poquito tiempo para la sección de preguntas, pero como verán, estos son alumnos que consideraríamos de los niveles avanzados en la ENALT, ¿ok? Entonces, esto también es bueno, ¿por qué? Porque si tú llegas a los niveles avanzados en la ENALT o en alguna otra escuela, muy seguramente vas a poder tener un nivel B2, que es lo que pide la mayoría de las universidades. Pero sí es muy importante que hacer, obviamente, practicar y practicar y practicar. ¿Por qué? Porque no te puedes enfrentar a un examen de esa naturaleza sin haber hecho muchos exámenes de práctica. Me cuentan que en Japón, por ejemplo, hacen, pues creo que los ponen a hacer 30, 40 exámenes antes de realizar el examen para que estén ya seguros de lo que van a decir las instrucciones, qué secciones tienen, cuánto dura, etcétera. Y obviamente, si tienen el nivel, lo pasan, ¿ok? Y ya podemos entrar a la universidad más tranquilos, pero además con el nivel que necesitamos para sobrevivir, ¿no es cierto? Porque es muy difícil estar en una universidad extranjera. Hay muchos nervios al principio. Bueno, espero que esta plática les haya servido. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Aquí les dejo mis datos para cualquier duda, pregunta, cualquier cosa que necesiten, con gusto les responderé. Y muchísimas gracias. Ahora vamos a ver qué preguntas tenemos, si es que tenemos algunas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas del público, maestro. Por favor, ¿podría dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver bien? Sí, claro que sí. Perfecto. La primera pregunta, muy relacionada a esto que estaba mencionando del ENAD, es si en ENAD se puede hacer el examen para la certificación del IELTS. No, fíjate que lo teníamos, pero desgraciadamente no recuerdo qué pasó. Se dejó de dar en esa sede. Creo que era por cuestiones de espacio, porque de pronto creció mucho la escuela y ya no se podía hacer ahí. Pero en el Consejo Británico, en la página del Consejo Británico,
Ahí con todo gusto los atienden y ahí está toda la información. Es nada más poner British Council México y ahí puedes encontrar la información. De acuerdo. En los comentarios les estaremos poniendo toda esta información para que la tengan a la mano nuestros escuchas en Facebook Live. Otra pregunta. ¿El certificado de B2 de Cambridge se hará válido para los intercambios? Fíjate que no. Eso es algo muy interesante. Es decir, las universidades, bueno, si hay una cuestión especial y particular y te lo aceptan, no hay problema. Pero tendrías que escribir una carta a la universidad, etcétera, etcétera, porque las universidades ya tienen, digamos, estipulado qué nivel quieren y qué examen van a aceptar. Y por las cuestiones de seguridad, les digo que el IELTS o el TOEFL son los que más aceptan por cuestiones de seguridad. Entonces ahí la respuesta rápida es, tendrás que preguntar a la universidad, pero la mayoría no lo acepta. De acuerdo. Y esto se me hace súper interesante. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que busca certificarse pronto? Como qué pasos debería de seguir. Bueno, de entrada, entrar al sitio del examen que quiere hacer 20, 30 exámenes cada mañana, ponerse a hacer un examen completito de principio a fin. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo. Pero les quería compartir rapidísimo, si me das oportunidad, el IELTS y muchas escuelas tienen estos cuestiones en Instagram ya muy digitales. Déjenme, aquí ya lo tenía yo listo. Ok. Te puedes meter a Instagram, que nos gusta mucho a algunos maestros que nos gusta la cuestión digital, y puedes encontrar pequeños ejercicios. Fíjense, por ejemplo, Word Family, Science, Scientist, Scientific, Scientifically, que siempre se confunden, ¿no? O cositas de propaganda, obviamente, pero, por ejemplo, les decía, ¿podemos tener el vocabulario suficiente? Aquí podemos ver rápidamente qué de estas cosas sabemos decir en inglés o qué no. Por ejemplo, muchos alumnos no sabrían cómo decir imán, que es magnet. Entonces, métanse y aquí también pueden, de manera más lúdica, ir aprendiendo cositas todos los días. Pero definitivamente la respuesta corta y breve es ponerte a practicar haciendo muchos exámenes y haciendo una reflexión cada vez que terminas el examen, qué no supe, qué sí supe. De acuerdo, mucha persistencia por parte de los alumnos. Mucha disciplina, sí, sí, sí. También. Otra pregunta. ¿La ENAL tiene cursos de preparación para presentar los exámenes de certificación? Sí, hay cursos sobre todo para los exámenes de comprensión de lectura que también pide la UNAM para la licenciatura y los posgrados. Hay exámenes de comprensión de lectura que te pueden servir para los exámenes internacionales. Entonces, inscríbase y eso también pueden ir, simplemente ponen ENALT, UNAM y ahí vienen los cursos. Creo que en este momento hay inscripciones. Ok. De acuerdo, entonces inscríbanse, chicos, ahí les vamos también hay los alumnos que están inscritos en la UNAM, hay un curso del TOEFL, que son 2 horas diarias. Ese sí también recuerdo que existe. ¿Sería único para los alumnos de la UNAM? Sí, que yo sepa, sí. Pero no estoy al 100% seguro. Tendrían que ir a preguntar en las ventanillas de inscripciones o llamar por teléfono. ¿Qué tan importante es la certificación del idioma inglés en el nivel B2 para la internacionalización? O en su experiencia, ¿cómo lo ha visto usted? Es esencial. O sea, muchos alumnos que de pronto empiezan a flaquear y que de pronto, ay, maestro, es que después, es que les digo, bueno, si tú quieres hacer una estancia internacional o quieres hacer una maestría en King's College, por decir alguna, tendrás que pasar el examen IELTS. Entonces es esencial, así lo digo. De acuerdo. ¿Qué certificación recomienda más, el CAE o el IELTS? Para internalización, el IELTS. El CAE te sirve mucho, es un nivel muy, muy bueno, pero no lo van a aceptar muchas instituciones. Entonces, recuerden que los exámenes uninivel o por nivel nos van diciendo qué nivel vamos llegando a tener, ¿sí? Pero en realidad los que aceptan para ya, valga la redundancia, aceptarte a la universidad son casi siempre IELTS y TOEFL, nada más, por la seguridad de los exámenes. Ok, de acuerdo. ¿Y qué vigencia tendrán estas certificaciones? Bueno, la gran diferencia es el formato. ¿Me explico? Por ejemplo, en los 2 casos puedes hacer el examen en papel, lo puedes hacer en computadora, es decir, en un centro especial que tienes que moverte allá,
y ya en algunos países se están poniendo el examen online. En México todavía no se hace el examen online IELTS, pero seguramente en un futuro próximo ya lo tendrán. Pero la directora del Consejo Británico me dijo que todavía no. Lo que sí es muy bueno es que si te urge el examen, porque muchos alumnos no saben que lo necesitan ya, hagan en computadora. Ese te da el resultado entre 3 y 7 días hábiles. Entonces, eso es muy bueno. De acuerdo. ¿Y qué sección de estas certificaciones y de los exámenes cree que es la más difícil y la que deberían de poner más atención los alumnos? Definitivamente la sección de escritura, no sé si me están escuchando, ¿sí? De producción escrita, porque les digo, hay que describir una gráfica. Tú imagínate cómo describir un pie chart, o sea, una gráfica de pie, en forma de pie, pero además interpretarla, porque muchos alumnos, eso me lo dijo la directora del Consejo Británico anterior, quieren describir en detalle cada cosa. En realidad eso no es lo que les piden. Lo que les piden es, ve la gráfica y dime qué es lo importante. ¿Se me explicó? ¿Qué es lo que sobresale en esa gráfica? Entonces, como les decía yo, no es una cuestión meramente lingüística, sino también de la tarea que tienes que realizar. Por lo tanto, hay que aprender a interpretar gráficas. Y obviamente la entrevista, porque la mayoría de los alumnos se pone súper nervioso. Y entonces los nervios no les permiten, pues, brillar, ¿no? Y decir las cosas que normalmente dicen cuando están relajados. Entonces hay que trabajar la parte de los nervios. Y todos se ponen muy nerviosos. De acuerdo. La vigencia, de nuevo, sería de 2 años, dura 1 año. No, eso es un mito, lo de la vigencia. La vigencia depende de la universidad que te lo pide. Cada universidad te va a decir, necesitas el examen de no más de 2 meses, de no más de 1 mes, y algunos no lo van a decir, entonces puedes tener uno antiguito, por decirlo así. Vale, de acuerdo. Creo que hasta aquí llegan las preguntas por parte de Muy nuestra bien. audiencia. Le agradezco muchísimo su participación. Ha sido una ponencia muy interesante y muy educativa para todos aquellos que queremos hacer internacionalización. Y bueno, yo los invitaría a continuar aquí. Aquí termina esta plática, pero los invitamos a continuar con nosotros a la próxima charla con la doctora Araida Hidalgo, que nos va a hablar un poco de las estancias y colaboraciones internacionales y de cómo afectan estas a la empleabilidad del egresado. Muchísimas gracias. Hasta la Muy próxima. bien, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Emma.